Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, algo que ha sacudido a la alta sociedad y que ahora sale a la luz pública con un juicio que promete ser tan escandaloso como intrigante. Estamos hablando del caso de Burak y Neslihan, un juicio que se destapa ahora y que, créanme, tiene todos los ingredientes para mantenernos al borde de nuestros asientos. Este no es un juicio cualquiera, es un torbellino de rumores, acusaciones y secretos que hasta ahora estaban ocultos tras las puertas de la opulencia. Vamos a desglosar qué está pasando, quiénes son los protagonistas y por qué este caso se ha convertido en el tema candente de las conversaciones. Pero antes de sumergirnos en los detalles jugosos, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras exclusivas y estarás siempre al día con los temas más candentes. El título lo dice todo: escándalo en la corte Burak y Neslihan, juicio al descubierto. Y es que lo que parecía ser una fachada de perfección en una de las parejas más prominentes, ahora se desmorona bajo el peso de las acusaciones en un tribunal. Burak, un empresario de renombre con un imperio construido a base de trabajo duro y, según algunos, también de artimañas, y Neslihan, una figura social reconocida por su elegancia y hasta ahora, su discreción. Juntos representaban la cúspide del éxito y la estabilidad. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen pulida? Las filtraciones y los documentos judiciales que hemos podido revisar revelan un panorama mucho más sombrío. Las acusaciones apuntan a prácticas empresariales dudosas por parte de Burak, al parecer, involucrando fraude y manipulación de mercados. Esto, por supuesto, ha tenido un impacto devastador en la reputación y las finanzas de varios socios y empresas que confiaron en él. Y aquí es donde entra Neslihan. Las investigaciones sugieren que ella no era una simple espectadora pasiva en todo este entramado. Se habla de su posible complicidad, de conocimiento previo de las irregularidades, e incluso de participación activa en la ocultación de pruebas o en la distracción de fondos. Imaginen el drama: reuniones secretas, llamadas telefónicas sospechosas, transferencias de dinero que no cuadran. El fiscal ha presentado pruebas contundentes, incluyendo correos electrónicos, testimonios de exempleados descontentos y grabaciones que parecen confirmar una red de engaños bien orquestada. Se habla de una fortuna amasada a costa de la ruina de otros, y de un estilo de vida lujoso que se mantenía gracias a estas prácticas ilícitas. La defensa, por su parte, intenta pintar un cuadro diferente. Argumentan que Burak es víctima de una campaña de desprestigio orquestada por competidores envidiosos. Respecto a Neslihan, la defensa sugiere que fue engañada por su esposo o que actuó bajo coacción. Sin embargo, las pruebas presentadas parecen desafiar estas explicaciones. Hay detalles que pintan a Neslihan como una mujer inteligente y astuta, capaz de participar activamente en las decisiones financieras de la familia, incluso en aquellas que rayaban en lo ilegal. Este juicio no solo está exponiendo las supuestas fechorías de Burak y Neslihan, sino que también está abriendo una ventana a la vida privada de la élite. Se habla de mansiones, yates, viajes exóticos, todo financiado, según las acusaciones, con dinero sucio. La pregunta que muchos se hacen es: ¿hasta dónde llega la implicación de cada uno? ¿Fue Burak el único cerebro detrás de estas operaciones, o Neslihan tuvo un papel crucial? Y si fue así, ¿cuáles fueron sus motivaciones? ¿El poder, el dinero o simplemente la costumbre de vivir en un mundo donde las reglas parecen no aplicar? Los medios de comunicación están fascinados, cubriendo cada detalle del proceso judicial. Los reporteros se agolpan a la entrada del tribunal buscando una declaración, una mirada, una pista. Las redes sociales hierven con especulaciones, teorías y opiniones, dividiendo a la gente entre quienes defienden a la pareja y quienes exigen justicia. Es un circo mediático, sí, pero detrás de todo el espectáculo, hay personas cuyas vidas fueron afectadas por estas presuntas acciones. El juicio está siendo llevado a cabo a puerta cerrada en algunas partes, lo que aumenta el misterio y la especulación. Sin embargo, los fragmentos de información que se filtran pintan un cuadro de tensión extrema. Se dice que las audiencias han sido momentos de alta dramaturgia, con abogados intercambiando argumentos filosos y testigos visiblemente nerviosos. Las pruebas que se están presentando son variadas y complejas. Se han exhibido documentos financieros detallados, testimonios de contadores que han confesado haber manipulado balances, y grabaciones de conversaciones telefónicas donde se discuten transacciones y se dan instrucciones precisas. La Fiscalía está construyendo
O un caso sólido, pieza por pieza, para demostrar la culpabilidad de Burak y Neslihan. ¿Pero qué significa todo esto para ellos? Si son encontrados culpables, las consecuencias serían devastadoras. Hablamos de años de prisión, multas millonarias y la pérdida total de su reputación y estatus social. Es el final de una era para ellos, y el principio de un castigo por actos que, de ser ciertos, han causado mucho daño. Y hay un aspecto fascinante en todo esto, la psicología detrás de estos actos. ¿Cómo llegan personas con tanto éxito aparente a cometer este tipo de fraudes? Es la codicia, la sensación de invulnerabilidad, la creencia de que están por encima de la ley. O quizás es una espiral de mentiras de la que luego es imposible salir. El papel de Neslihan es particularmente intrigante. Durante años se la ha presentado como una esposa devota y una anfitriona impecable. Ahora su imagen se tambalea. Las pruebas sugieren que ella podría haber sido mucho más que una figura decorativa. ¿Participó activamente en la planificación? ¿Se benefició directamente de los ingresos ilícitos? ¿Fue consciente de la ilegalidad de las operaciones? Estas son las preguntas que el jurado deberá responder. La defensa, en su intento por salvar a la pareja, ha sido bastante agresiva. Han cuestionado la credibilidad de los testigos clave, han argumentado la ilegalidad de algunas pruebas obtenidas y han intentado sembrar dudas sobre la interpretación de los hechos. Sin embargo, la contundencia de algunas grabaciones y documentos parece ser un obstáculo difícil de superar. Estamos presenciando no solo un juicio legal, sino también un juicio público. La opinión pública está fuertemente dividida. Algunos ven a Burak y Neslihan como víctimas de un sistema que los persigue, mientras que otros los consideran depredadores que han abusado de su poder y riqueza. Es importante recordar que hasta que no haya una sentencia firme, ambos son inocentes ante la ley. Sin embargo, las pruebas que están saliendo a la luz son alarmantes y apuntan a un posible fraude a gran escala. El impacto de este juicio se extiende más allá de los acusados. Las empresas afectadas están sufriendo las consecuencias, y los inversores han perdido grandes sumas de dinero. Este caso es un recordatorio de que en el mundo de los negocios y las finanzas, la ética y la transparencia deben ser pilares fundamentales. La narrativa que se está tejiendo es la de una pareja que vivió una vida de lujos, aparentemente sin preocupaciones, mientras construían un imperio sobre cimientos falsos. El juicio es el momento de la verdad, donde todas las máscaras caen y los secretos salen a la luz. Hemos visto en otros casos similares cómo la arrogancia y la impunidad pueden llevar a las personas a tomar decisiones imprudentes y dañinas. El dinero y el poder pueden corromper, y este juicio parece ser un claro ejemplo de ello. La atención está ahora centrada en los próximos pasos del proceso judicial. ¿Qué testimonios más saldrán a la luz? ¿Qué pruebas adicionales se presentarán? Y lo más importante, ¿cómo se desarrollará la decisión del jurado? Este es un caso que nos enseña mucho sobre la naturaleza humana, sobre la codicia, la ambición y las consecuencias de nuestras acciones. Es un recordatorio de que sin importar cuánto poder o riqueza se acumule, nadie está por encima de la ley. Ahora, para resumir brevemente lo que hemos explorado hoy, estamos hablando del escandaloso juicio de Burak y Neslihan, donde se están destapando presuntas prácticas fraudulentas y posible complicidad. Hemos analizado las acusaciones, las líneas de defensa, el impacto mediático y las implicaciones de este caso en la sociedad. Es un drama legal y social que, sin duda, seguirá dando de qué hablar en los próximos días y semanas. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis tan intenso. Espero que esta información les haya resultado intrigante e informativa. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este caso. ¿Creen que Burak y Neslihan son culpables? ¿Les sorprende la aparente implicación de Neslihan? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan candente. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de impactante y a la vanguardia, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que nadie se pierda esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.